Hay una exposición extraordinaria. Una exposición extraordinaria en un lugar maravilloso que es el Palacio de Bellas Artes, el Museo del Palacio de Bellas Artes, en Bellas Artes, pues, que es Tesoros de la Hispanic Society of America, que, mire, yo vi el catálogo que es extraordinario, vi la información, y no he podido ir porque, pues, estamos todos primero chambeando con el proceso electoral, y luego distraídos con lo que siguió a las elecciones, que por primera vez no hubo un conflicto postelectoral, y entretenidos con el mundial. Pero esto no nos debe distraer ahora de poder visitar esta obra extraordinaria. Por eso le aprecio mucho al director del Museo del Palacio de Bellas Artes, Miguel Félix Hernández, que ha aceptado venir esta tarde a este estudio. Miguel, muchas gracias por venir. Gracias, Joaquín. A ver, cuéntanos esta exposición extraordinaria. Bueno, primero que nada, muy contento, Joaquín, de estar aquí contigo. Es un verdadero placer y pues decirles que esta exposición es un recorrido de lo que sería la cultura hispánica. Estamos hablando de aproximadamente 5,000 años, imagínate. ¿Ah, sí? Y de la colección más importante de arte español fuera de España, que está en Nueva York, que es la Hispanic Society. Si quieres, ahorita te platico un poquito cómo surge esta colección, que es realmente muy interesante. ¿Y cómo la trajeron? Y cómo la trajimos también. Además viene del Museo del Prado en Madrid y digamos, para que esta colección estamos hablando de unas 206 obras, todas son realmente tesoros, cada una de ellas tiene una historia que desde cómo está plantada la exposición, que es la España antigua, la España islámica, la España medieval, los siglos de oro y lo que es la España moderna. Bueno, yo te diría que parte pues simplemente de esas cosas tan simples de un hombre, un personaje, un americano, se llama Huntington, que en el siglo XIX, cuando él tenía 12 años de edad, imagínate, viaja a Europa, a Londres, y le encanta una novela de gitanos, de George Burroughs, y a partir de ahí él empieza a sentir lo que es la cultura hispánica. 2 años después, cuando él está en Nueva York, Joaquín, él empieza a generar estampitas en 7 cajas, creando un museo imaginario, como este personaje francés maravilloso, André Malraux, que hace el museo imaginario, y que es la idea de cómo uno puede crear su propio museo. Pues él empezó a crear su museo a los 12 años de edad. Y además comentarte que su vida pues estuvo conectada con México. Él llega a los 19 años de edad con su padre. Su padre era uno de los empresarios más exitosos de Estados Unidos en su momento, y muy rico. Bueno, él tenía evidentemente relaciones con ferrocarriles, con puertos, y a los 19 años viene a México. Y aquí en el Castillo de Chapultepec, en una cena, le escribe posteriormente a su madre, Arabel Huntington, y le dice: madre, aquí en México me están haciendo la idea de crear un museo de arte hispánico, un museo que tiene que ver con el espíritu de España. Y esto es interesante, Joaquín, porque posteriormente él viaja a España 3 años después y empieza a generar la idea de una colección, pero no por coleccionar. A diferencia, digamos, de muchos de los coleccionistas en esa época, se habla de esta edad de chapa en oro, cuando estamos hablando en museos muy importantes en Estados Unidos, como la Frick Collection o la Isabella Gardner en Boston, que tienen el nombre de ellos. Él decidió no dejar su nombre. Entonces esto me parece muy interesante también. Es decir, cómo alguien que empieza a generar una colección y a partir más bien de un espíritu español. Entonces, tenemos la suerte en cierto sentido de que ellos están comprando un edificio aledaño donde se encuentra ahorita en Nueva York, y esto hace que la colección pueda viajar. Te decía al inicio que se presentó en el Museo del Prado con un éxito impresionante, y aquí decirte, curiosamente, la portada del Prado es una obra de Velázquez, ¿no? Sí. Ese es un periodo maravilloso. Los que vayan al Palacio de Bellas Artes verán, bueno, hay muy pocos Velázquez, la mayoría por supuesto están en el Prado, y hay muy pocas colecciones que tienen Velázquez. Tener aquí 2 grandes obras de Velázquez, un Velázquez temprano de 1627, que realmente marca es el retrato del conde duque de Olivares, este personaje impresionante que estuvo muy ligado con el rey Felipe IV,
y el retrato de niña, un retrato civil, Joaquín, un retrato que además tú lo ves y te quedas verdaderamente pasmado. Es una obra maestra de Velázquez, de las pocas obras de retrato civil, porque Velázquez pues era pintor del rey y la mayor parte de sus cuadros tenían que ver con eso. Okay. Entonces, yo les diría a los que nos están escuchando y viendo ahora que realmente ir al Palacio de Bellas Artes ahora es una trayectoria por algo que además nos liga a nosotros, porque a diferencia de la exposición que se hizo en el Prado, hicimos también anotaciones de lo que es el arte virreinal, que la colección tiene piezas, obras muy importantes de artistas que inclusive vinieron a México, sevillanos, estamos hablando, por ejemplo, de obras de Zurbarán, obras de Esteban Murillo, obras de López de Arteaga, de Luis Juárez, de Nicolás Correa, y que son realmente únicas. Hay una, por ejemplo, que a mí me sorprende mucho, de Alonso Cano, un artista español muy muy famoso en su momento. Estamos hablando de finales del siglo XVI, principios del XVII, y de hecho cuando llega aquí a la Nueva España realmente vive 5 años y tuvo una impronta muy importante. Hay un cuadro de él, de la Inmaculada Concepción en el Hospital de Jesús, y la obra que viene en San Sebastián, verdaderamente increíble. Obras de artistas, escultores colombianos y por supuesto Goya, ¿no? Entonces, es lo que te iba a decir, porque has mencionado, yo cuando he tenido la oportunidad de ir al Prado, siempre veo lo mismo. No quiero saber más, porque te apabulla, ¿no? Así es. Voy a ver a Velázquez, al Greco, a Murillo y a Goya, y me salgo. Y siempre agarro un guía diferente, porque cada guía tiene una visión de cada cuadro diferente. Haces bien, porque digo, además me encanta lo que dices de cuando vas al Prado, porque tú estás hablando de una experiencia, ¿no? Una experiencia de goce, que cuando uno va a ese tipo de museos, esa gran pinacoteca que es el Prado, que es una maravilla, por supuesto que uno cuando llega ahí tiene que escoger, es como seleccionar lo que desea ver, ¿no? Entonces, de hecho, esta es una gran selección, Joaquín, es una gran selección de obras. Estamos hablando, nada más te comento, hay más de 750,000 objetos que tiene la Hispanic, y aquí tenemos 206. ¿Tiene 750,000? Sí, y tiene, por ejemplo, es la cuarta mapoteca más importante del mundo. Viene un mapa, Joaquín, un mapa de Giovanni Vespucci, el sobrino de Américo Vespucci, de 1526, que es una verdadera joya. Un mapa que es un mapamundi que hace para el rey Carlos V y su mujer Isabel, que es algo de veras alucinante. Qué genio el de Américo Vespucci, ¿no? Así es. Bueno, en español. Bueno, y además, el nombre de América viene por él. Y la historia, también marca que tenemos el primer panfleto de Sor Juana Inés de la Cruz, o tenemos un libro, manuscritos. Los manuscritos y los libros que tiene la Hispanic son impresionantes, ¿no? Tenemos de Sigüenza uno que es libra astronómica, que además es alucinante, porque es esa historia. Imagínate en el siglo XVII, en la época de Sigüenza, cuando pasa el cometa Halley, y empieza a haber una polémica muy fuerte. En la polémica, Sigüenza hace, yo creo que uno de los primeros libros científicos, ¿no?, en la Nueva España. Y él habla de que este es un tema completamente que tiene que ver con algo de la astronomía. Y en contrapartida había otro padre muy importante, el padre Quino, que todavía tenía una visión más ortodoxa, más aristotélica, que generaba para él que era una especie de maleficio. Entonces, ese tipo de libros me parece que también es una referencia histórica. ¿Cómo sabes cosas, caray? Estoy hablando con Miguel Félix Fernández, director del Museo del Palacio de Bellas Artes. Sí, bueno, no es que sepa, es que cuando llegas ahí, cualquiera que llegue a esa exposición, no yo, Joaquín, te aseguro que algo va a captar, ¿no? Yo soy de la idea que una exposición te debe marcar un antes y un después, una experiencia, y una experiencia que yo creo que va a ser única, porque tener estas joyas, Joaquín, mira, hay una obra maravillosa del siglo X, de un artista musulmán, se llama Jafar, y es una pixie de una pequeña caja que metían eran, digamos, cajas ornamentales cilíndricas,
que tiene una señalización, digamos, en el borde en árabe, que por cierto Huntington le interesaba inclusive también aprender árabe, ¿no? En esa idea de que el arte islámico formaba parte, por supuesto, de la cultura española, la cultura islámica, de la cultura española. No hay que hablar de esos 8 siglos de dominación árabe, digamos, en España. Pero esa cajita, Joaquín, tiene de repente una referencia y dice, esta es como lo mejor que se ve, como el seno de una moza erguida, ¿no? Porque realmente esa caja tiene un erotismo increíble, que es la idea de cómo inserta exactamente, exacta. Y esa es una obra maestra, por ejemplo, que pueden ver, o libros, manuscritos, manuscritos que son desde Alfonso X el Sabio, o por ejemplo hay cartas de Carlos V que le da a Felipe II, una carta en que le dice cómo se debe de comportar y cómo le debe hacer caso a sus asesores y cómo debe estar tranquilo. Esa carta ahí está. Es muy actual esa carta, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que cualquier carta de alguien, de un padre que le da a su hijo y que le da consejos siempre será actual, ¿no? Y también cartas del propio Rubens o de Velázquez. Entonces la exposición marca un derrotero en la pintura, en los manuscritos, y por supuesto la España moderna, ¿no? Sorolla y Zuloaga. Mira, Huntington conoció a estos artistas españoles. Sorolla ve una exposición muy importante en Londres y decide, cuando crea la Hispanic, esta asociación en 1904, años después hace la primera exposición en 1909. Una exposición maravillosa. En ese momento van más de 160,000 visitantes a ver a Sorolla. Y es el pintor de la luz, y por supuesto también hace otra exposición de Zuloaga, ¿no? Mi tocayo Sorolla. Fíjate. ¿Ah, sí? Y bueno, yo te quiero decir que las obras que se presentan aquí de los dos estuvieron presentes a principios del siglo pasado en esa exposición. ¿Sí? Entonces yo creo que sí, hay unos cuadros, ya sabes, en esas playas de Valencia increíbles que bueno, yo te diría que ver la exposición ahora en el Museo del Palacio de Bellas Artes de esta gran colección, yo te diría que van a pasar muchos años, Joaquín, en que esto regrese, ¿no? Si es que regrese. Si es que regrese. Ojalá pueda regresar en algún momento dado, porque ese es el interés de todos. Sí, pero si es que regrese. Y tener juntos a estos artistas, a todo realmente, pues este acervo tan universal, te diría, ¿no? Muy bien, entonces está abierto ¿de qué hora a qué hora el palacio? Mira, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, pues los domingos, como saben, es entrada gratuita. ¿El domingo es gratuito? Es gratuito, y bueno, ¿cuánto cuesta la entrada? 65 pesos la entrada, y bueno, los estudiantes no se les cobra, los adultos mayores tampoco, y realmente, pues es un museo, el museo está abierto pues para todos. Y ahorita en las vacaciones me parece que es un buen pretexto para ir al centro histórico de la Ciudad de México. Perfecto, muy bien, entonces va a estar hasta, no voy a decir hasta cuándo, porque luego se dice, no, pues vamos luego, hay que ir ya porque se va a ir pronto. Podría decir así. Y gracias por invitar a la gente a que vaya. Nos vamos a invitar para el próximo fin de semana, ¿no? Encantado. Sí, o para cuando tú me digas. No, para cuando tú quieras, será un placer. Bueno, porque hoy es viernes. Pues puede ser para el martes, miércoles próximo. Sí. Cuando tú nos digas, ya está. Pues mira, me encantará que invites todos los días. Bueno, pues ahora, ya estás. Pues yo estoy puesto. Pues, muchas gracias. Muchas gracias a Miguel Félix Fernández, director del Museo del Palacio de Bellas Artes, y esta exposición extraordinaria de la Hispanic Society of America. Gracias, yo voy a los anuncios.